Estoy alegre que tenemos esta libertad de venir y estudiar y conocer la voluntad de Dios. También hablar de la obra que Dios está haciendo. Es muy importante la obra que Dios está haciendo. Si nosotros pensamos en el principio de este estudio, cuando Dios empezó a dar visiones y sueños y empezó a restaurar su iglesia, uno de los puntos que tenemos que recordar, porque a veces la pregunta que tenemos, ¿por qué ocupó tanto tiempo? Pues hay que recordar toda la gente que venía agregando a la iglesia. Eran ellos de otras iglesias. Sus padres, sus madres, abuelos, bisabuelos, todos venían de otras iglesias. Pero poco a poco venían ellos reconociendo que hay una verdad más importante. Salían de sus iglesias, empezó la iglesia de Cristo, pero aún siempre con ellos traían bagaje, equipo, que lo sentían difícil de dejar. Y el Señor, con su paciencia y su labor, poco a poco iba quitando muchos de sus piezas. Hoy vamos a hablar de unas piezas bastante importantes. Estamos en el año 1927. Ya hemos transcurrido varios años y vamos tocando otro periodo de tiempo bastante importante. Recuerdo, el jubileo es regresar a lo nuestro. Y vamos a ver en ese periodo de tiempo, la iglesia sí regresó al fin. A partir del año 1916, comenzó a haber un flujo constante de transferencias desde la iglesia reorganizada. Y voy a parar un momento ahí. Para los que no conozcan qué es la iglesia reorganizada, cuando murió José Smith, el que tradució el libro de Mormón, la iglesia fraccionó. Ahí se vea la presentación de la iglesia mormón, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y también otras pequeñas fracciones. Uno de ellos en la iglesia reorganizada de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y entre todo eso había un grupo pequeño que guardó el nombre de Iglesia de Cristo. Entonces, seguimos. Este flujo fue lento al principio, porque los santos eran cautelosos y desilusionados, estaban ansiosos y por eso tenían cuidado. Pronto algunos miembros principales como el anciano y Mrs. P. Ted J. Sheldon, Daniel McGregor, F. Whipper, Samuel Wood, T. A. Barton, Otto Fetting, Walter Gates, James E. Yates, A. M. Smith, B. C. Flynn, William F. Anderson, T. A. Horton, Leon A. Gould, R. M. Maloney, J. E. Bozar, E. Long y muchos otros presentaron su solicitud de membresía en la Iglesia de Cristo. Ese punto no puedo yo enfocarlo suficiente. Es bastante importante. Tenemos, si usted recuerda, en la Iglesia de Cristo 100 a 200 personas como miembros. Nada más. Es un grupo chico. Dios está tratando de llevar a ese chico grupo otra vez a la verdad. Están ellos perdiendo falsas creencias. Ya si recordamos la semana pasada, pasamos una resolución donde dejaron un montón de cosas que están dentro de las demás iglesias. Pero en ese momento hay una ola de personas que vienen a la iglesia. Importante pensar en eso. Esa gente que viene con su bagaje. No viene
a la iglesia de Cristo tanto por lo que somos, vienen porque no les gusta donde andan. En la conferencia del 6 de octubre de 1925, a las 2 p.m. sesión, se aprobó por unanimidad lo siguiente: resuelve que esta iglesia de Cristo no acepte nada que pretende ser una revelación de Dios, pasado, presente o futuro, como una revelación de Dios, salvo lo que está en armonía tanto con la Biblia como con el libro de Mormón. Se resuelva aún más que si hay algún fallo, entendimiento o resolución en conflicto con el presente, se le recibe. Según mi conocimiento de la historia de la Iglesia de Cristo, para mí este fue un milagro. Sé que es difícil entender ese milagro en cuanto no vivimos en ese tiempo, pero en ese momento la Iglesia de Cristo, su número anda arriba entre 2 a 4 mil miembros. Solo con 200 de los que estaban buscando la verdad. Los otros era esa ola de gente que venían. La iglesia mormón, la iglesia restaurada, ellos creen en un montón de revelaciones que no están de acuerdo con la Biblia y el libro de Mormón. Entonces tuvimos una minoría de personas que estaban dispuestos a buscar la verdad, una mayoría de gente que estaba llegando todavía cargando otras doctrinas. Pasó una resolución en la iglesia, desechando toda revelación que no está de acuerdo con la Biblia y el libro de Mormón. Mira, para mí la única manera que eso podía haber sucedido es por Dios. No veo otra manera. Y es parte de lo que yo veo cuando estoy haciendo este estudio. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que Dios está haciendo la obra, no el hombre. Y interesantemente, en ese momento, cuando ellos están haciendo esas decisiones en los templos judíos, ellos están leyendo en la lectura trinal de los judíos para el 6 de octubre de 1925. Esa fecha, cuando están allá, ellos están leyendo números 29, 17 al 28. Todo el pasaje es muy interesante, pero solo capto este un versículo porque me hizo interesante. Dice: y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente a su libación. ¿Qué tiene que ver? Tan extraño este versículo. A mí me demuestra algo importante. Tal vez vea la imagen por detrás. Tal vez usted recuerda una parábola que el Señor le dio en el Nuevo Testamento de los cabras y de las ovejas. Y los cabras a su izquierda, las ovejas a su derecha. Los cabras iban a la perdición. Entonces, en este mismo momento, cuando la iglesia de Cristo está ¿qué? Está sacrificando sus cabras. ¿Qué quiere decir? Están matando a aquella que no es de buena utilidad para la verdad. Está haciendo su sacrificio. Y al leer este pasaje usted va a ver un montón. Nunca en este pasaje dice cordero, solo dice cabras, solo dice cabrillos. Y todos esos holocaustos es para su libación, para darnos libertad de nuestros errores. Y es lo que está pasando, la resolución, dándonos libertad de nuestros errores. Seguimos el 8, porque esa conferencia era de muchos días. El 8 de octubre de 1925 se adoptó una resolución que abolió el cargo del anciano presidente. Durante la sesión de la tarde del mismo día, se expresó
deseo, en una resolución de perfeccionar la organización en armonía con las enseñanzas de la Biblia y el libro de Mormón. Y también se resolvió que le pedimos al Señor que nos indique la elección de los apóstoles a cualquier otro asunto que Él considera conveniente impartirnos, sacrificando los cabritos. Porque en todos los demás organizaciones, iglesias que usan el libro de Mormón, ellos regresó al error de la iglesia católica en poner un hombre como líder. Cuando Dios volvió a intentar levantar su iglesia, todavía tuvimos un anciano presidente, pero lo sacrificó el Cordero para nuestra liberación, para que nosotros pudimos volver a que pedimos al Señor que nos indique la elección de los apóstoles. Dios estableció 12 ministros, 12 discípulos sobre su iglesia. Ahí estamos regresando a lo que Dios fundó en su iglesia. Importante porque en ninguna otra iglesia, aún en ese tiempo, creen ellos en los apóstoles. Pero es siempre parte de la verdad que Dios restauró en su iglesia. Y la iglesia siguió creciendo. Aquí tenemos una foto. Esa foto es del año 1927 de la conferencia. Gente de toda parte del mundo que llegó. Durante ese periodo la Iglesia de Cristo creció rápidamente de una membresía de como 200 a 1926 había crecido a varias miles. Y continuó creciendo. Las iglesias locales surgieron en la mayoría de los Estados Unidos y algunos en Canadá, de Gales, Inglaterra, Escocia, Holanda y Alemania. Llegaron expresiones de deseo de transferir la membresía de la iglesia reorganizado a la iglesia de Cristo. La gente estaba abandonando esos otros grupos y regresando a la verdad. Aparte de eso, Dios estaba quitando los errores. Y para mí es algo increíble. Si usted notó en el primer lectura, tuvo un montón de nombres de personas que llegaban a la iglesia de Cristo. Había un hombre allá que se llama Leon Gould, antepasado mío, que llegó. Cuando él llegó a la iglesia de Cristo, todavía tenía muchos errores. Él todavía estaba creyendo como muchos de esos de la iglesia reorganizado. Aparte de sus errores, estaba presente él, ayudando a hacer esos cambios. 200 personas contra miles de personas. ¿Qué cree usted en una reunión de negocio? ¿Dónde va la votación? Ya usted entiende el problema. Esa gente que estaba llegando fácilmente con sus votaciones hubiera llevado la iglesia por donde quiera, cambiando el nombre, cambiando las doctrinas. Aparte de todo ese flujo de gente, Dios seguía quitando los errores y refinando la iglesia. Para mí es un testimonio enorme de ese periodo de tiempo. Y tengo aquí una revelación. En esa otra iglesia, la iglesia reorganizada, ellos también tenían sus ministros. Había un hombre allá. Ese hombre se llama James E. Yates. Era ministro en la otra iglesia. Ellos también tuvo su conferencia. Él como ministro levantó en medio de la conferencia de aquellos y dio esa revelación que vamos a leer. Porque yo creo que es otro pedazo grande. Uno no sirve de testigo. Ese hombre no era miembro de la iglesia de Cristo en ese momento.
Ese hombre era ministro en otra iglesia, feliz. Pero Dios vino y la tocó a él y dejó esas palabras, aunque no están traducidas muy bien, pero importante sus palabras, porque nos sirve de testigo y nos sirve de muestra que estaba haciendo Dios. Por el poder vivificante del Espíritu Santo, así se da la palabra del Señor a todos los que abran sus almas para escuchar mi voz, dice el Señor. Sus oraciones están delante de mí. Ustedes que me han pedido que yo los guíe, he aquí estoy dispuesto a guiar a toda gente que confía en mí, pero deben escuchar mi voz si quiere que yo sea su líder. De hecho, y así pueden saber cómo seguir. Está él parado en la conferencia de otra iglesia dando esas palabras. Piensa en lo que él está diciendo. Me has pedido que conozca mi voluntad, pero escucharás cuando hablaré. Obedecerás si mi palabra entra en conflicto con los pensamientos y creencias de tu imperfecta humanidad. Que así dice el Señor: yo guío a mi pueblo cuando tiene valor para seguirme y guardar mis mandamientos. Por el Espíritu en los corazones de todos los que realmente buscan de mí. He estado con las diversas facciones rotas de mi iglesia para bendecir, consolar y proteger a mi pueblo de la gran parte del poder del mal. Dijo él que él estaba tratando con todos. Pero aquí vamos a ver un cambio. Y eso es importante. Y hoy declaro que yo, el Señor, continuaré dando de mi espíritu y bendición a aquellos de cada nombre y parentesco, lengua y personas que me buscan a diario y cuyo deleite es buscar mis caminos. Pero así dice la obra del Señor: a todo mi pueblo en todas partes, que abran sus corazones para escuchar la voz de mi espíritu, tal como lo dan mis siervos en esas palabras. En verdad, he rechazado la iglesia reorganizada. No sé si puede usted imaginar un cardenal en la reunión de los cardenales parando y diciendo esa palabra: rechazo esta iglesia. Así pasó esta. Pensamos, en verdad he rechazado a la iglesia reorganizada con sus pecados, sus locuras y su creación de sistemas, porque se han apartado de mí y por los engaños del mal, uno de sus líderes han causado la corrupción de gran parte de mi herencia. Sin embargo, en mi amor y compasión continuaré buscando a aquellos entre ellos cuya visión espiritual se escurece. Y en la medida en que venga a mí y abandonan los ídolos mundanos que han establecido ante ellos, seguramente me manifestaré a ellos en poder y por el poder refrescante de mi espíritu en bendición. El Señor estaba diciendo: yo rechazo todos esos otros. Seguimos. Pero en la medida en que mi gente continuaré inclinando ante los ídolos de Mamón y someteré sus espaldas a la carga de las cargas financieras por una institucionalismo que no he ordenado y que es contrario a la pureza de mi palabra y manera, aquí ya que mi gente continuará cediendo a la voluntad de los maestros de tareas cuyos planes no he designado, en verdad mi espíritu no siempre luchará con ellos. Y finalmente deben cosechar los resultados de su locura. El Señor dijo: voy a seguir buscando mi gente entre ustedes, pero la institución va mal. Y en verdad, así habla el Espíritu a los ancianos míos en todas partes,
cuyos espíritus han sido abrumados porque ha visto el caos que ha sido causada mi herencia. Si ahora escucha la voz de mi consejo, mira el fuego de mi celo espiritual, renuévate en tus corazones, y un refresco espiritual del trono de mi gloria descenderá sobre ti, y tu alegría aumentará en los labores de mi vida. Verdaderamente, de los fragmentos rotos de mi reino espiritual, de los últimos días, me he conservado una remanente para llevar mi trabajo a su plenitud final. ¿Qué testimonio más grande? Tener un ministro en otra iglesia hablando todavía como ministro, rechazando su propia institución y en su palabra reconociendo el único verdadero. La gente de esta remanente de mi iglesia, de la tierra del templo, que me ha sido consagrado, no ha estado totalmente de acuerdo con mi voluntad, ni en este día forman todo su trabajo perfectamente en mí, pero he aquí con un sabio propósito, en mí, tu Señor y tu Redentor, los he tenido en el cuerpo de mis manos. Un solo iglesia, guardado, imperfecto todavía. Estamos hablando de ese trabajo que Dios está haciendo para cambiarlo y perfeccionarlo. Todavía hay problemas, pero en medio de todo ese caos, Dios está restaurando los principales básicos. Su sacerdocio y su ministerio han sido preservados en mí, y sus ministros entre hombres continuaré bendiciendo, porque son un instrumento en mi propia elección. Dios está reconociendo los ministros, los llamamientos. Ustedes de mi pueblo y mi ministerio han cuestionado el llamado espiritual de aquellos hombres del ministerio elegidos para ser apóstoles en esta remanente de mi herencia. En verdad, si escuchas mis palabras hoy, que te declaro, estos son mis apóstoles elegidos, igual, y a través de su ministerio, si continúan siendo humildes y fieles, y a través de ese remanente elegido de mi herencia rota, lo haré desde este día avance y acelere espirituales entre la gente. Y continuarán usando a esos siervos míos y a esta remanente para llevar el mensaje de la vida y salvación a las almas de los hombres. La iglesia de la restauración, ellos estaban dudando el llamamiento de los apóstoles en la iglesia de Cristo. Querido Dios, no duda. Esos apóstoles en aquella iglesia, esos son mis herramientas. No yo. En medio de muchas pruebas y a pesar de la debilidad humana de mis siervos, que se mantendrán fieles a la confianza que se les ha dado, yo el Señor llevaré adelante mi trabajo. Y en mi propio tiempo y a mi propia manera, todo al fin será logrado. Así habla la voz del Espíritu a través de mi siervo, por quien he elegido pronunciar esas palabras. Y ellos que oirán la voz de mi Espíritu, hablando aquí a sus corazones, encontrarán testimonio en mí de que yo, vuestro Señor, realmente he hablado. Y es por mi palabra que todos serán buscados en el último día. Así habla la voz del Espíritu a todos los santos que oirán y prestarán atención a mi palabra. De todos modos. Amén. Dios el Señor, rechazo esas otras iglesias, rechazo sus ministerios, pero en mi mano tengo uno, la iglesia de Cristo. Sus ministros todavía son llamados de parte de mí. Los apóstoles son llamados de parte de mí.
No son perfectos todavía, pero estoy usando ellos para terminar mi obra. El testimonio de otro hombre. ¿Qué hizo este hombre? Retiró su membresía de la iglesia donde era ministro y vino a pedir socorro en la iglesia de Cristo. Escuchó la voz de su Señor. Y eso para mí es otro paso grande de ese momento. Porque esa gente que venían de esas otras iglesias, trayendo a veces su propio bagaje, no destruyó la iglesia, sino más bien íbamos siempre rechazando los errores. Los errores nuestros, los errores del protestantismo, que habla que cada iglesia es bueno, porque así como estaba la iglesia en esas fechas, había como unos 4, 5, 6 diferentes iglesias de parte de la restauración que creían en el libro de Mormón. Como los protestantismos, Bautista, Luther, Metodista y así cada uno. Así en la iglesia estaban esas fracciones. Digo el Señor, en mi iglesia no habrá fracciones. Habrá uno. Habrá uno. No habrá un presidente, un hombre encima de la iglesia como cabeza. Habrá 12 hombres. El rechazamiento de las falsas creencias que estaban en otros. Y vamos a ver cómo se continúa el Señor, quitando esas falsedades, regresando a su iglesia a lo que somos hoy en día. Y para mí siempre cuando yo veo eso, aparte de todo el mal que yo sé también sucedió en aquellos días, yo veo ese camino donde Dios hizo sus milagros, restaurando su iglesia. Y por eso estoy satisfecho en lo que hay hecho Dios. A veces, cuando yo veo la obra a mi alrededor, como estamos en medio de un trabajo, es difícil ver aquel camino por delante. Pero mi confianza es basada a obras pasadas, donde Dios en medio de la caos de esa gente y sus diversas creencias mantuvo una línea recta hasta hoy. Y tengo la confianza que así va a ser hasta que el Señor Jesucristo regrese. Gracias por su tiempo. Vamos a seguir ese estudio en el próximo